Bueno, jóvenes, pues muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Bueno, a ver si ahorita se reconecta su compañera Lideriana. Pero mientras vamos comenzando, ya pasaron los 5 minutos. Entonces, pues bueno, primero que nada, como les comentaba, espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones, que las hayan disfrutado mucho y unas felices fiestas, ¿no? Que las hayan empleado como ustedes querían. Y pues bueno, tengan energías renovadas para terminar este semestre. Ok, pues bien, entonces vamos comenzando con la primera pregunta, como siempre, para abrir la clase es, ¿qué recuerdan de la clase pasada, de la última clase que tuvimos? ¿Qué es lo que vimos? Las escucho, las leo. Adelante, Carla. Buenos días. Hablamos acerca de las células, de los tejidos, de los peróxidos, bueno, otras cosas, y también hablamos acerca de las mucosas, de los tejidos adiposos, y de las células que están en los osteocitos. Bien, muchas gracias, Carla. Y su compañera Laura dice los tejidos en los animales, tipos de tejido y sus funciones, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo últimamente y más concretamente lo que comenta su compañera Carla, ¿no? Bien. Ok, voy a abrir la presentación y me dicen si ya se puede ver, ¿sale? Un momentito. Bienvenida nuevamente, Lideriana. A ver. Bien, ¿ya pueden ver la pantalla compartida? Ok, perfecto. Bien, vamos a dar un repaso rápido junto con algunas preguntas para ver qué tanto se acuerdan, ¿no? Y no es para castigarles, ¿no? Sino más bien pues porque siempre que se regresa de vacaciones, pues bueno, a veces 2, 3 semanas sin clase, pues bueno,
genera que se nos olvide un poco la información, ¿no? Que se nos borra un poco. Entonces vamos a ver qué tanto se acuerdan, qué tanto quedó en ese momento, ¿no? Y lo demás pues lo reforzamos. Bien. Ok, entonces tejidos y células del cuerpo animal. Veíamos que, bueno, el tamaño de los seres vivos depende, o bueno, las células de los seres vivos, el tamaño de estas células va a depender más del tipo de célula que sea que del animal al que pertenezca. Es decir, las neuronales van a ser de cierto tamaño, suelen ser bastante largas. Si bien el axón, bueno, el cuerpo donde está el núcleo, es bastante pequeño, el resto del cuerpo, ¿no? Donde se hacen las conexiones, pues bueno, son bastante largas, ¿no? Más adelante vamos a ver que, pues generalmente el sistema nervioso, como vimos en este cuadrito, está hecho básicamente de neuronas, ¿no? Entonces, si el sistema nervioso está hecho de neuronas, ¿qué quiere decir? Que nuestros nervios, esos aquellos que mandan información de todas partes de nuestro cuerpo, están hechos de neuronas, ¿no? Ok, bueno. Claro, otras partes también son importantes en esta parte, en este sistema, porque, bueno, también es importante recordar que parte de otras células que mandan señales, pues son estas del tejido epitelial, ¿no? Entre otros. Ok. Bien, también las células reproductivas, más concretamente los óvulos, suelen ser bastante grandes. En aves, pues es bastante evidente, ¿no? Tenemos los huevos de gallina y tenemos los huevos de avestruz, ¿no? Aquí podemos ver rápidamente, ¿no? Un huevo de avestruz, unos de gallina y unos de codorniz. Y no es que tenga más de varios óvulos, no, es un solo óvulo. Entonces nos damos cuenta que son bastante grandes, ¿no? Ok. Pero bueno, como comentaba, depende más de el tipo de célula que el tipo de animal. Es decir, seguramente esta ballena tiene más células epiteliales, muchas más, que esta mariposa, ¿no? O que este ser humano. Ok. Bien, después vimos que los tejidos animales se van a clasificar. Bueno, los podemos clasificar de muchas formas, pero una de ellas es más que nada la función que tienen, ¿no? Por la función. Entonces tenemos los epiteliales, los conectivos, los musculares y el tejido nervioso. Los epiteliales se van a encargar de la separación, protección y secreción. Los conectivos de unir otros tejidos, como lo dice su nombre. Los musculares de el movimiento por contracción y el nervioso de la información, ¿no? Tanto de percibirla como transmitirla. Ya sea de alguna parte del cuerpo al cerebro y de regreso. Ok. Bien, en cuanto a los tejidos epiteliales, tenemos los de revestimiento y los glandulares. En cuanto a los conectivos, tenemos el conjuntivo, cartilaginoso, óseo y sangre y linfa. En los musculares tenemos el liso, el estriado y el cardíaco. Y en el nervioso, bueno, ahí no hay clasificaciones, todos son del mismo tipo, ¿no? Ok. Y pues bueno, aquí empezamos a ver que muchos de los tejidos, de los tipos de tejidos, tienen un mismo origen, ¿cómo se llama? Origen
embrionario, un mismo origen embrionario, porque recordemos, antes de este tema estuvimos viendo las capas embrionarias, ¿no? Y lo que, nos puede explicar también cómo es que, o puede sustentar el que hemos sido organismos que han ido evolucionando con el paso de los miles de millones de años, y cómo es que estamos emparentados con otras especies. No exactamente, no venimos nosotros del mono, no venimos del chimpancé, ¿no? No es que a los chimpancés les falte años para evolucionar y luego se van a convertir en humanos, no, sino que más bien tenemos un mismo ancestro en común. Uno que una misma especie de ancestro en común, en donde algunos organismos de esa especie empezaron a tomar algunas mutaciones con características que derivaron en nosotros los seres humanos, y otros que por las condiciones ambientales también, así como nosotros, empezaron a tomar características que los llevaron a ser a los orangutanes que conocemos, o a los chimpancés, o a los monos que conocemos hoy en día. Ok. Bien, permítanme. Déjenme ver quiénes están conectados. Creo que hay más personas. Ah, sí, está Lisette, ok. Juana, Lisette, ok. Bienvenidos. No, déjenme las anoto todas para Estamos a 4, ¿no? Ya estamos a 4 de enero del 2025. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Ok, entonces está Juana, Luisa, Carla, Laura, a ver, permítanme, ya leo lo que me pusieron, Lideriana, y Lisette, ¿no? Ok, dice... no se preocupe, Carla. Sí, anda muy mal la conexión a internet en general. Parece que no es tanto el clima, podría ser el clima, o porque según ha habido algunas llamaradas solares, ¿no? Que eso pues afecta los satélites que nos ayudan a tener internet. Entonces, sí ha andado muy lento el internet en todas partes, ¿no? Sus compañeros de otros semestres tampoco se han podido conectar bien. También puede ser la lluvia, ¿no? En algunos lugares ha estado lloviendo. Bueno, no se preocupe. Continuamos entonces, ¿no? Ya las anoté, no se preocupen. Están 5, ¿verdad? De 8. Bien, entonces, sí, veíamos que muchos de los tejidos que aparte, que pues bueno, clasificamos por su función, tienen a veces orígenes embrionarios distintos, ¿no? Ok. Entonces, según la clasificación, los epiteliales, pues bueno, veíamos que van a cubrir el cuerpo y van a revestir las cavidades, ¿no?
por favor, les pido que me mencionen una parte del cuerpo que tiene tejido epitelial. ¿Quién se acuerda? Si son para revestimiento y glandulares, ¿qué partes del cuerpo tienen tejido epitelial? Las escucho, las leo. La garganta. Ok, la garganta. Bien, Carla. ¿Quién más? Laura, Lideriana, Lisette, Juana. También creo que los oídos, ¿no? Y todo lo que tenga mucosas que ayuden a generar una lubricación, algo así, para protección del mismo órgano. Ok, bien. Dice su compañera Laura, la parte nasofaríngea, perfecto. La nariz, bien. ¿Qué más? Podría ser también, bueno, ya continuando con la clase. Todo lo de la parte del aparato digestivo, el tubo digestivo, ¿no? Que va desde la boca hasta el ano. Porque, bueno, recordemos que los tejidos epiteliales van a dividir o van a separar al cuerpo, el interior como tal del cuerpo, los ojos, bien, Juana, muy bien. La parte, pues sí, exterior del cuerpo del interior. Y que la boca sea un órgano cerrado no significa que no separe al interior del cuerpo, porque a final de cuentas, si nos acordamos nuevamente, de nuestra clase de animales, a final de cuentas, digamos, esta parte azulita, la capa embrionaria exterior, va a formar toda la piel del perro, por ejemplo, sus patitas, su colita, etc. Y este tubito va a formar desde la boca hasta el ano. Pero si nos ponemos a pensar, digamos, pensando de manera abstracta, ¿no? Que este perro es este tubito. Entonces, para estar en la parte interior real de el perro, del organismo, estar dentro del organismo como tal, pues bueno, hay que pasar esta barrera de aquí o esta barrera de acá. Entonces, para pasar esas barreras, necesitamos que los tejidos nos protejan lo suficiente, pero también sean adecuados para lo que están hechos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la parte epitelial que está hecha por el ectodermo, bueno, nos tiene que proteger del exterior, tiene que tener la suficiente sensibilidad para transmitir las señales que necesita el organismo de lo que está pasando a su alrededor. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Tiene que ser semiimpermeable, por ejemplo. En cambio, la parte interior, o bueno, la parte del tubo del tubo interior, necesita proteger al organismo del exterior, pero ya no tanto porque estas cavidades ya tienen una forma como de protegerse del exterior, de hacer un filtro, o de pues sí, de hacer un filtro, ¿no? Por ejemplo, el de la nariz o el de las orejas tienen vellosidades, o son bastante estrechos.
y por mera física no es tan fácil que entren pues hay un intercambio con el exterior tan frecuente como el que tenemos con la piel, o pues el de la boca, ¿no? Se puede abrir y cerrar, etcétera, ¿no? Entonces, pero a la vez necesita esta parte, este epitelio, sí tener la capacidad de absorber, mientras que la parte de la piel tiene que ser casi impermeable, nada más mantenerse humectada, pero generalmente impermeable, para que, pues bueno, no perdamos ni líquidos ni seamos dañados por gases o líquidos que no necesita nuestro cuerpo. La parte interior, la parte del endodermo, sí necesita en algún momento absorber nutrientes, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí, tiene que ser, no tiene que ser impermeable, ¿no? Ok. Bien. Entonces, bueno, entre estos de revestimiento tenemos todos aquellos mucosas, ¿no? Mucosas y la piel, básicamente. O las cerosas, ¿no? Por eso también tenemos esta parte glandular, donde vemos, ¿no? Que tenemos glándulas endocrinas y exócrinas. Estas glándulas, bueno, las exócrinas nos van a ayudar a estar en contacto con el exterior, y van a segregar, pues bueno, de diferentes cosas, ¿no? Puede ser sustancias u hormonas. Las exocrinas suelen ser sustancias como sudor, leche, moco, cera, saliva, etcétera, ¿no? Mientras que las endocrinas suelen secretar hormonas y enzimas. Las endocrinas van a segregar las sustancias, las hormonas y las enzimas al torrente sanguíneo para que se esparza en el cuerpo. Ok. Bien. Después pasamos con el tejido conectivo, que va a unir otras estructuras corporales y le van a dar sostén. Si nos dimos cuenta en el cuadro de arriba, el tejido conectivo es el que tiene mayor clasificación entre todos. Porque, como lo dice aquí, pues va a conectar a todos los otros tipos de tejidos entre ellos, y además va a darle sostén, por el sostén al cuerpo humano, bueno, al cuerpo del animal, ¿no? Ay, permítanme un segundito.
Ok, bien. Continuamos. Sí, entonces le van a dar sostén al organismo, ¿no? Aquellos organismos, pero bueno, para aquellos organismos que, para empezar, hayan desarrollado esta capa epitelial, ¿no? Este tipo de tejido, y que además, pues bueno, lo tengan, ¿no? Por ejemplo, los invertebrados, pues no van a tener como tal el huesos, ¿no? Pero sí van a tener sangre y linfa. Tejido conectivo todos los animales van a tener, ¿no? Todos los animales. Tipos de tejido conectivo no todos van a tener. ¿Por qué? Porque, bueno, el tejido conectivo tiene que juntar el tejido epitelial, el exterior, con el nervioso y el muscular o pseudomuscular, ¿no? El que va a ayudar a que se mueva el organismo, ¿no? Que va a tener cierto tipo de contracción. Recordemos que no todos los animales van a estar completamente desarrollados en los músculos. Y recordemos que, por ejemplo, el ectodermo va a tener la cubierta externa y el sistema nervioso. Vamos a borrarlo aquí. Entonces, el origen de todos va a tener aquí ecto. También va a estar por el ectodermo. El endodermo va a recubrir el aparato digestivo y otros órganos. Endodermo. Tal vez aquí. Y el mesodermo va a tener los músculos, huesos y sistema circulatorio cuando lo hay. Entonces, bueno, aquellos que no tengan mesodermo, obviamente sí tienen células que los ayudan a moverse, porque si no, no podrían ser animales, pero células ya más especializadas, que tienen células que se contraen y se descontraen, no me acuerdo cuál es la palabra, y se relajan, pues ¿Se retraen? Sí, se retraen y se relajan. Pues bueno, van a estar hechas por otras capas, ¿no? Otro tipo de células, pero no una como el mesodermo. Bien, regresando a esta parte, entonces aquí, pues bueno, van a estar hechas básicamente por mesodermo, porque va a ser el conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre.
y la sangre y la linfa. Que no todos los organismos van a tener. Sí van a tener uno conjuntivo, pero no van a tener siempre cartilaginoso, óseo y sangre y linfa. Hay organismos que no lo van a desarrollar, ¿no? Como veíamos aquí. Los nidarios, que son animales, no lo tienen, ¿no? Y solamente los celomados, es decir, aquellos que no son ni gusanos platemitos ni gusanos nematodos, van a tener todas las demás estructuras. Ok. Bien. Entonces, de nuestros tejidos conectivos, los podemos clasificar en diferentes formas, dependiendo de qué es lo que queramos, qué características queramos ver, ¿no? Pero bueno, tenemos el laxo y el denso. Este es el laxo y este es el denso. Tenemos el elástico, el reticular, el elástico y el reticular. Y tenemos el adiposo, cartilaginoso, el hueso y la sangre y linfa. Bien. ¿Y la clase pasada nos quedamos aquí o si pasamos a esta parte de los tejidos conectivos que contienen fibra? ¿Se acuerdan, jóvenes? Ya no vimos esta parte, ¿verdad? Ya no, profesora. Okay, gracias. Bueno, rápidamente, ¿no? Vemos la diferencia entre estos dos tipos. Vamos a ver la diferencia entre estos tipos de tejido conectivo. Como les comentaba, primero tenemos o si es laxo o si es denso, ¿no? Y bueno, vemos que el laxo, pues tiene pocas fibras entre cada célula y el denso tiene muchas fibras bastante comprimidas, ¿no? El laxo lo podemos encontrar en todas partes donde es necesario el sostén con elasticidad, como el tejido subcutáneo, que está debajo de la dermis de la piel. Mientras que el denso lo podemos encontrar en tendones, ligamentos y la dermis de la piel. Algo que sí tiene que tener más rigurosidad, ¿no? Luego tenemos el conectivo elástico y el reticular. Elástico, bueno, tiene que estar en estructuras que deben expandirse y volver a su tamaño original, como el pulmonar y arterias, pues grandes, ¿no? Partes del cuerpo que necesitan regresar a su estado normal con frecuencia. Mientras que el reticular, pues bueno, está en el armazón del hígado, ganglios linfáticos o el vaso, ¿no? Y nuevamente como que da otro tipo de sostén, ¿no? El otro tiene que moverse y el otro tiene que mantenerse, ¿no? Debe de mantenerse el reticular y el elástico regresar a donde estaba, ¿no? Moverse. Luego tenemos el adiposo, ¿no? Que pues bueno va a acumular, va a acumular grasa más que nada, ¿no? Un momentito, permítanme. Bien, gracias. El adiposo, pues bueno, va a acumular, ¿no? Grasita, lípidos en las células. Y bueno, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues sí, en la capa subcutánea,
Y si bien, pues bueno, lo vamos a encontrar en varias partes donde solemos acumular grasa, como el abdomen, el pecho, los muslos, ¿qué más? Los brazos, ¿no? Bueno, los antebrazos, etcétera. También lo vamos a encontrar entre los órganos, ¿no? Alrededor de ciertos órganos internos, para que estos se mantengan protegidos de pues los golpes del exterior, etcétera, y además que no se tallen, ¿no? Básicamente. Luego tenemos el de hueso, y bueno, ese sí lo sabemos, los forman pues la estructura de esqueleto de la mayoría de los vertebrados. Un segundito, por favor. Bueno, el cartilaginoso, ¿no? Lo encontramos, pues sí, en los esqueletos de soporte de tiburones y rayas. En lugar de que haya hueso, pues bueno, estos son un poquito más no tan rígidos, ¿no? Pero también lo encontramos en el extremo de los huesos de los mamíferos y otros vertebrados. En anillos de sostén en las paredes de algunos tubos respiratorios si tocan su tráquea, ¿no? No es completamente dura, pero tampoco es blandita. En la oreja, ¿no? En la parte durita de la oreja, en nuestra nariz. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Por ejemplo, también los bebés humanos, los bebés generalmente de los mamíferos o aquellos organismos que tenemos hueso, al principio, antes de madurar un poco más, tenemos mucho cartílago. El hueso, antes de convertirse en hueso, es un cartílago y son más flexibles, ¿no? De hecho, se supone que los bebés humanos nacen con más huesos que los que va a tener finalmente un adulto. Y bueno, también esa es una de las razones por las que actualmente ya se recomienda que, por ejemplo, los niños, ¿no? Los bebés, los niños pequeños, no usen zapatos rígidos, por lo menos, porque los huesos de sus pies no están completamente desarrollados, ¿no? Lo podemos ver aquí, por ejemplo. Bien. Lo podemos ver aquí, tenemos un pie adulto. Vemos estos huesos. Y la de un bebé, vemos que sus huesos ni siquiera están completamente conectados, ¿no? Porque todavía se tienen que terminar de desarrollar. ¿Sí? Nos damos cuenta, nada más se ven estos y 2 de estos. Faltan todavía los demás huesos. Bueno, ok. Y bueno, finalmente tenemos la sangre, ¿no? Que ¿dónde se va a encontrar? Pues dentro del corazón y vasos sanguíneos del sistema circulatorio. La sangre va a transportar sustancias, ¿no? Otros materiales, desperdicios, nutrientes, oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Bien, disculpen un segundito más. Bien, gracias por su paciencia. Ok.
Entonces, de todo lo que ya llevamos viendo, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario hasta el momento? ¿Dudas de las clases pasadas, de este repaso? ¿Algo? Bien, de acuerdo. Bien. Entonces, ¿qué tienen los tejidos conectivos? Estos van a tener fibras de colágeno, elásticas y reticulares, ¿no? Dependiendo de la función que vaya a tener, ¿no? Bueno, del área en la que se encuentre, etc. El tejido conectivo tiene 3 tipos de fibras, como les comentaba. Y bien, la fibra de colágeno, que es el más numeroso que tenemos, está formada por colágenas, que son proteínas bastante abundantes. El colágeno la colágena es un material muy resistente y le da resistencia a nuestra carne. La resistencia, la resistencia de la tensión de fibras del colágeno puede llegar a ser incluso comparable con la del acero. Entonces aquí vemos las fibras de colágeno. Como se ven, incluso aquí, ¿no? Densas, resistentes, ¿no? Bien. Las fibras de colágeno suelen ser onduladas y flexibles y esto permite que permanezcan intactas cuando el tejido se estira. Pero bueno, si la tratamos con agua caliente, el colágeno se convierte en proteína soluble denominada gelatina. Entonces, pues bueno, como dice aquí, lo que le da firmeza a la carne, ¿no? Si nosotros tocamos nuestro brazo, toquen su brazo, toquen su pantorrilla, pueden darse cuenta de que o toquen los dedos de sus manos, la palma de su mano. Si bien, dependiendo de la persona, a veces está un poco más blandita o está un poco más tenso, a final de cuentas, si apretamos lo suficiente, va a haber cierta densidad, cierta solidez, y no va a ser el hueso, ¿no? Sino va a ser el músculo, o el colágeno, ¿no? Que va a tener cierta solidez de nuestro cuerpo, ¿no? Bien. Por otro lado tenemos las fibras elásticas. Estas se van a ramificar y fusionar para formar redes, y estas redes pueden ser estiradas por una fuerza y después regresar al tamaño y forma original. Las fibras elásticas van a estar formadas por proteína llamada elastina, y que es un componente importante de estructuras que experimentan el estiramiento. Las fibras reticulares, finalmente, son fibras ramificadas también, muy pequeñas, que forman delicadas redes invisibles, y pueden verse cuando un tejido se tiñe con plata, por ejemplo, y está compuesta de colágeno y algo de glucoproteína. Y va a ser el armazón de muchos órganos, como el hígado y ganglios linfáticos, y va a consistir en fibras reticulares. Es decir, sí le va a dar cierta densidad, ¿no?, a nuestros órganos. Recordemos cuando hablábamos del hígado, ¿no? El hígado, por ejemplo. Si nosotros hemos visto un hígado de pollo, de res o un hígado, nos damos cuenta de que sí tiene cierta densidad, pero si lo amasamos un poco se deshace mucho más fácil que otro tipo de órganos que tienen otro tipo de células. Es decir, sí le dan cierta resistencia, densidad, estructura, pero tampoco una tan
sólida como la de otros órganos como lo son los músculos, entre otras, ¿no? Y bueno, aquí vemos la diferencia visual, ¿no? Entre los diferentes tipos de fibra. Aquí la de colágeno, vemos, ¿no? Cómo están pues bastante densos. Las reticulares, ¿no? Que sí hay cierta densidad, pero no tanta como en el de colágeno. Pero también el reticular no está estriado, como en el caso de las elásticas, que pues se ve aquí, ¿no? Si necesitan estirarse, esto se tensa. Y si necesita regresar a su forma original, esto se contrae nuevamente, ¿no? Bien. Nuestro tejido conectivo en general, aparte, ¿no?, de dividirlo por funciones, ¿no?, o por características, laxodenso, elástico, reticular, adiposo, cartilaginoso, hueso, sangre y linfa. También tenemos algunas células especializadas, ¿no?, de este tejido conectivo. Finalmente, recordemos que el conectivo va a conectar otros tejidos y le va a dar sostén. Entonces, tenemos algunas células especializadas de este tejido, como son el fibroblasto, los macrófagos, entre otros, ¿no? Vamos a verlo. Permítanme, déjenme ver si... Ajá. Bien, entonces, una de estas células especializadas son los fibroblastos. ¿Qué hacen los fibroblastos? Bueno, son células de tejido conectivo que van a producir, como lo dice su nombre, fibras. Y también los complejos de proteína y carbohidratos de la matriz de la fibra. Recordemos que aquí en estas fibras, por ejemplo aquí que se ve mucho más, tenemos el núcleo de las fibras y tenemos la matriz, ¿no? Están pues en una sustancia, inmersos en una sustancia las células. Y además tienen sus fibras, ¿no? Entonces está la sustancia, digamos. La sustancia tiene las fibras. Y entre esas fibras, estas fibras van a salir de las células con su propio núcleo. Bueno, entonces estos fibroblastos van a ser aquellos que van a producir la fibra y también lo que va a formar la matriz, ¿no? Los fibroblastos, y no matriz como órgano como tal, ¿no?, que tenemos las mujeres, sino matriz de celular, ¿no? Los fibroblastos van a liberar componentes proteicos que van a pasar a formar parte de las fibras características, y estas células son especialmente activas en tejidos en desarrollo y son importantes en la cicatrización de las heridas. Cuando los tejidos maduran, disminuye el número y la actividad de los fibroblastos. Y entonces, bueno, aquí vemos, ¿no?, un fibroblasto. Tenemos un núcleo, sus organelos, ¿no?, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, microtúbulos, la mitocondria, ribosomas. Y de la célula se generan las fibras de colágeno, que contienen elastina, por ejemplo, ácido hialurónico, enzimas, ¿no?,
y se van a encontrar en la matriz celular, junto con otras células iguales con muchas fibras. Y bueno, estas son las fibras de colágeno. Estas fibritas que vemos aquí son las mismas que vemos acá. Bien. Ok. Luego tenemos a los macrófagos, ¿no? ¿Qué son los macrófagos? Bueno, son células carroñeras o necrófagas del organismo que van a mantenerse dentro del organismo, van a ir pues paseando entre los tejidos conectivos y cuando encuentren detritos celulares, que podría ser como la basura, los desechos celulares, y materia extraña, se lo van a ir comiendo, ¿no? Como bacterias, virus, ¿no? Todo aquello que, pues, no deba de ir ahí, ¿no? No esté sirviendo, funcionando para el organismo, pues va a ir el macrófago y se lo va a comer. Entonces vemos aquí nuestro macrófago y digamos pues va a ir navegando a través de nuestros tejidos y de repente se va a encontrar con un agente extraño como lo puede ser este virus, estos virus. Disculpen, estos virus, y entonces pues bueno, lo va a con sus detectores químicos se van a detectar que pues bueno, este virus no pertenece a nuestro cuerpo, no debe de estar ahí, entonces va a fagocitarlo, ¿no? Se lo va a comer, y entonces gracias a los lisosomas, ¿no? Van a destruir estas estructuras, van a convertirse en desperdicios y pues los van a liberar, ¿no? Ok, para que pues bueno sean transportados a otro lugar, ¿no? Generalmente para que los desechemos y ya. Entonces, pues bueno, esto básicamente va a ocurrir con nuestro organismo. Algo importante que podría ocurrir y que no sea perjudicial para nosotros los seres humanos, bueno, para el organismo, es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde muchas veces estas células, ¿no? Que están hechas para protegernos del exterior, o bueno, de lo que nos puede hacer daño al organismo, pues bueno, dejan de reconocer bueno, vemos que aquí el virus no lo reconoce como parte del cuerpo, como algo que beneficia al cuerpo, entonces lo destruye. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si alguna parte de nuestro cuerpo deja de reconocerla como parte de nuestro cuerpo, entonces la va a empezar a atacar, así como a los agentes externos que no nos están funcionando. Y entonces ahí empiezan a ver los problemas de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Otros tipos de células que se observan en tejidos conectivos están los adipocitos o células adiposas, ¿no? Aquí vemos algunos adipocitos ya llenos, ¿no? Vemos el núcleo, la célula, su membrana celular, y vemos cómo aquí están todo el lípido, toda la grasita, pues guardada acá, ¿no? Y pues bueno, vemos por ejemplo aquí esta es una imagen de la piel, y vemos que tenemos las diferentes capas de la piel, algunas vellosidades, tejido nervioso, etcétera, y más abajo tenemos la parte grasa, ¿no? También tenemos a los mastocitos o células cebadas que van a liberar histamina durante las reacciones alérgicas. Y tenemos a los plasmocitos o células plasmáticas que secretan anticuerpos, ¿no? Entonces tenemos a los macrófagos. Estas tres células son células, ¿cómo se llaman? Protectoras de nuestro sistema inmunológico.
digamos, el primer filtro es el macrófago, que pues bueno, ve que algo no debe de estar ahí, se lo come, lo desecha y ya, ¿no? Pero bueno, cuando no funciona esto, también tenemos otros mecanismos, como lo son, por ejemplo, los mastocitos y los plasmocitos, mastocitos, plasmocitos, ¿no? Ok. Generalmente, pues los mastocitos van a hacer que haya antígenos y ¿cómo se llama? Se inflame alguna parte del cuerpo cuando, pues bueno, hay alguna invasión que no debe de estar ahí. La inflamación de nuestro cuerpo, pues bueno, ayuda a mantenerlo sano, pero si esta inflamación se da por algún alimento, entre otras cosas, y se da de manera excesiva, pues bueno, ya estaríamos hablando de una alergia, ¿no? Y bueno, cuando vemos esta alergia, por eso, funciona de la manera incorrecta, es que pues vemos las alergias en donde pues empezamos a ver que la gente después de, aparte de estornudar, también se puede hinchar su garganta, la lengua, la piel, etcétera, ¿no? También tenemos entonces a los mastocitos y a los plasmocitos que van a secretar anticuerpos que pues más que nada son sustancias químicas hechas para destruir otras sustancias químicas que se mantienen, que se encuentran en los virus, bacterias, entre otras, ¿no? Entonces vemos, aquí está nuestra célula, con todas sus partes de célula, aparato de Golgi, mitocondria, el retículo endoplasmático, núcleo, etcétera, ¿no? Pero ellos van a generar los anticuerpos, los van a liberar dependiendo de lo que se necesite para que destruyan el organismo que nos está haciendo daño, ¿no? Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Perfecto. Entonces, ya vimos un poco el elástico, el reticular, el laxo y el denso. Continuamos. Bueno, perdón, vamos a empezar a ver el laxo y el denso. Bien, ¿dónde encontramos el tejido laxo? Pues bueno, lo encontramos en muchos lugares, ¿no? También se le conoce como areolar y es la variante tisular de tejido distribuida con más amplitud en el organismo. Lo encontramos como un fino relleno entre partes corporales y actúa como depósito de líquido y sales. Va a envolver nuestros nervios, vasos sanguíneos, músculos, ¿no? Y bueno, junto con el tejido adiposo forma la capa subcutánea que está debajo de la piel, que une la piel a los músculos y otras estructuras subyacentes. Nuevamente, toquen su brazo, agarren un pedacito de su piel entre sus dos dedos y muévanlo, ¿no? Se dan cuenta de que no está, sí hay rigidez más allá de la primera capa, donde está pues el músculo, etcétera, pero arriba sí podemos sentir que pues nuestra piel no se mantiene en un solo lugar si nosotros la movemos, ¿no? Esto es gracias a nuestro tejido conectivo laxo y la grasita que se encuentra ahí, ¿no? Bien, este va a consistir en fibras que van a recorrer que van a estar en todas direcciones a través de una matriz semilíquida. Y esto va a permitir, la flexibilidad de esto, va a permitir el movimiento relativo de las partes que se unen. Si no tuviéramos este
tejido conectivo laxo en la mayor parte de nuestro cuerpo, al momento de movernos, o de que nos muevan o de tener contacto con otras superficies, sería muy fácil que nos lastimáramos. ¿Por qué? Porque no habría esa elasticidad, esa posibilidad de movimiento, y cuando no hay esa posibilidad, vamos en contra de lo que está hecho para lo que está hecho nuestro cuerpo, pues entonces sentimos dolor, ¿no? Ok. ¿No? Y aquí vemos, ¿no? El epitelio, el músculo y el tejido conectivo laxo, que está conectando, esto azulito, es lo que conecta al músculo del epitelio. Tenemos aquí nuestra arteria, tenemos aquí nuestra vena y tenemos el tejido conectivo laxo, que va a conectar a estas dos partes. Ahora, ¿qué pasa con el tejido conectivo denso? Bueno, este va a tener fibras más que nada, ¿no? Este se va a encontrar en la capa inferior, dermis de la piel, es bastante fuerte, y de todos modos es un poco menos flexible que el tejido conectivo laxo, ¿no? Aquí van a predominar las fibras de colágeno, que pues veíamos arriba que dan bastante resistencia, bastante firmeza a nuestro organismo. Aquí tenemos dos tipos de tejido conectivo denso, el irregular y el regular. El irregular, bueno, aquí las fibras de colágeno están dispuestas en todas partes, mientras que el regular están dispuestas en un patrón definido y hace al tejido muy resistente al esfuerzo, ¿no? Como lo son los tendones y los ligamentos que conectan a los huesos entre sí y están formadas, o bueno, que unen a los músculos y los huesos o a los huesos entre sí, y están formados por tejido conectivo denso regular. Si ustedes ahorita se paran y tratan de alcanzar la punta de sus pies sin bajar la cadera, detrás de su pierna pueden sentir, ¿no?, cierta rigidez, como algo se va estirando. Bueno, ahí tienen su tejido conectivo denso. Bien, y bueno, ¿cómo se ve esto? Tenemos nuestro tejido conectivo denso regular, fibras hacia el mismo lugar, con su respectivo núcleo, y da bastante firmeza, bastante resistencia. Luego tenemos el denso irregular, que vemos que las fibras están yendo para varias partes, ¿no? Y bueno, tenemos diferentes tipos de cartílago, el elástico, el blanco, si nos damos cuenta tienen diferentes estructuras, y el iliano, ¿no? Hacia una misma dirección, en diferentes partes y segregado, ¿no? Bien, ahora, aquí podemos ver cómo vemos el tejido conectivo denso, regular e irregular, tanto en una representación pictórica, esquemática, donde tenemos bueno, vemos aquí el regular hacia un mismo lugar, y el irregular en diferentes posiciones, a diferentes lugares, y como lo veríamos, ¿no?, en el microscopio, por ejemplo, ¿no? Vemos nuevamente va en una sola dirección, y aquí, pues bueno, tenemos varias direcciones, y vemos aquí las fibras de colágeno, que son estas amarillitas aquí, bueno, aquí son estas blancas, y el núcleo de fibroblastos, que son, bueno, estas cafecitas, aquí, pues bueno, estas moraditas, ¿no?
Listo. Entonces vemos nuestra célula, básicamente, el colágeno que lo cubre, y el resto de las fibras. Y en el núcleo, en el denso irregular, vemos todas direcciones, los núcleos de los fibroblastos, nuevamente son estas oscuras, y los haces de las fibras de colágeno, es decir, pues las fibras, ¿no? Las diferentes fibras que van en diferentes direcciones, como lo vemos acá. Bien. Entonces, el tejido elástico se encuentra en estructuras que deben de expandirse. El tejido conectivo elástico consta principalmente de haces de fibras elásticas paralelas hacia un lugar y se encuentra en estructuras que deben expandirse y luego regresar a su tamaño original. Como comentábamos, el tejido pulmonar, paredes de las grandes arterias, etc., ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos el tejido conectivo reticular, que le va a dar sostén, y nuestro tejido adiposo que va a almacenar energía. Entonces tenemos el reticular, que son fibras reticulares entrelazadas, ¿no? Así como esto te parece cabello, ¿no? Un poco desordenado. Y bueno, va a formar el estroma de sostén de muchos órganos, como el hígado, el vaso, ganglios linfáticos. Nuevamente, órganos que, si bien no son como callosos, como lo podría ser el corazón, sí son densos, es decir, podemos tomarlo y agarrarlo por separado de otros órganos, pero tampoco son tan resistentes. Es decir, si apachurramos un poquito un corazón de pollo, este va a regresar a su tamaño normal y ya, ¿no? Si apachurramos un poquito un hígado de pollo, este se va como a deformar, ¿no? E incluso si ya lo cocimos, se puede igual llegar a deshacer. Entonces vemos que no hay estructura muscular como tal, pero sí hay